El viento siempre sopla a tu favor cuando decides poner a Dios primero. Aquí inicia Querigma de Amor, un espacio para conocer la misericordia del Señor. Presenta el Padre Teófilo Rodríguez. Bienvenidos. Paz y alegría, queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos a su programa Querigma de Amor. Estamos en un especial de Adviento, preparándonos para la Navidad. Y como dijimos en el programa inicial, la semana anterior, estábamos hablando de que queríamos enriquecer con el magisterio de los 4 papas que hemos tenido desde el año 63 con el Papa San Pablo VI. Ahora vamos a corresponder a hablar de el Adviento en la figura del Papa San Juan Pablo II. Y qué interesante saber que tenemos ya 2 papas santos del periodo que corresponde pues a los que ya pasamos de los 50 años, poder decir hemos tenido la dicha de tener estos papas entre nosotros. Y luego veremos a Benedicto también hablándonos del Adviento, y finalmente el Papa Francisco. Pero antes damos lugar a la palabra de Dios con el tema que tenemos aquí en el fondo: enderecen los senderos del Señor. Eso que lo vemos en la palabra de Dios. Vamos a leer el evangelio correspondiente a esta semana, que está tomado de San Marcos capítulo 1 del 1 al 8. Dice así: Este es el principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. En el libro del profeta Isaías está escrito: He aquí que yo envío a mi mensajero delante de ti, a preparar tu camino. Voz del que clama en el desierto: preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. En cumplimiento de esto, apareció en el desierto Juan el Bautista, predicando un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. A él acudían de toda la comarca de Judea y muchos habitantes de Jerusalén. Reconocían sus pecados y él los bautizaba en el Jordán. Juan usaba un vestido de pelo de camello, ceñido con un cinturón de cuero, y se alimentaba de saltamonte y miel silvestre. Proclamaba: ya viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo, uno ante quien no merezco ni siquiera inclinarme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Palabra del Señor. Seguimos preparándonos para estos días de Navidad. El Adviento es preparación. Y no solamente para el acontecimiento del 25 de diciembre, como solemos hacerlo cada año, sino la preparación, como también en el programa anterior insistíamos, de la preparación interior. Así como existe mucha gente el afán de prepararse externamente, tener la casa adornada, los alimentos propios de estos tiempos que por tradición se consumen, pero que ojalá también fuera esa misma disposición, como lo veíamos en el programa primero de Adviento la semana anterior, cuando el Papa San Pablo VI nos hablaba de esa necesidad de interiorizar el mensaje de la Navidad. Es de esa manera que preparar un camino al Señor. Escuchamos el poema de la consolación: Consolad, consolad a mi pueblo. Una hermosa página en la que el profeta, de parte de Dios, consuela a su pueblo, que está sufriendo la gran catástrofe del desierto en tierra extranjera, y le asegura que Dios ha perdonado sus pecados.
Miren, Dios, el Señor, llega con fuerza, como un pastor que reúne a sus ovejas, pero a la vez los estimula a que preparen el camino al Señor, que los valles se levanten, que los montes se abajen, lo torcido se enderece y lo escabroso se iguale. Toda esta expresión poética no pretende otra cosa más que la transformación de nosotros en atención a recibir al Mesías. Por eso, si esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva, si los que leemos la palabra de Dios nos vamos identificando en esta llamada urgente, el Señor no tarda en cumplir sus promesas, como creen algunos. Para Dios, 1000 años son como un día. Eso sí, ese día vendrá como ladrón. Y la pregunta, ¿estás preparada? ¿Por qué no tomas hoy la decisión de prepararte internamente en tu fuero interno para poder recibir dignamente al Señor? Los signos del final del que habla la carta: el cielo desaparecerá con estrépito, los elementos serán derretidos, abrasados, los cielos consumidos por el fuego y los elementos se derretirán. No hay que tomarlos evidentemente como datos científicos del proceso final, aunque algunos parezcan coincidir con algunos presagios alarmantes de los científicos de ahora. En todo caso, la palabra de Dios no pretende más que estemos en una actitud de obediencia a lo que Dios nos permite, no solamente observar, sino por el bien nuestro de enderezar nuestra vida. Enderecen los senderos. ¿Cuáles son los caminos que en este momento me voy conduciendo o las sendas por las que voy caminando? Y Dios nos muestra el sendero. El sendero es Cristo. La meta es Cristo. Hacia Él debe aspirar nuestra vida. Por eso es buena noticia. Y por eso Juan, el protagonista de esta semana, Juan Bautista, nos advierte sobre la necesidad de estar en una actitud penitencial, como él de hecho lo hacía, vestido de pelo de camello, ceñido con un cinturón de cuero, se alimentaba con saltamonte y miel silvestre. No es que necesariamente nos está llamando a repetir esto, porque para algunos sería absurdo, pero en lo que quiere la palabra transmitirnos es que hay una necesidad de la penitencia en atención a nuestros pecados, a nuestras infidelidades, a nuestra falta contra Dios, que hay que expiar. Por eso que el tiempo de Adviento también es un tiempo penitencial. No es la misma dimensión que la Cuaresma, pero tiene que haber un elemento penitencial de preparación y de arrepentimiento si es que mis senderos no están encaminados en la ruta del Señor. Siguiendo la misma dirección de la palabra, el profeta Juan Bautista habla también de ese sendero que debe estar allanado para que podamos recibir dignamente a nuestro Señor. Ya viene detrás de mí, decía Juan, uno al que yo no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Él los bautizará a ustedes con el Espíritu Santo. Y esta es una novedad. Bautismo ha existido en muchas culturas, es decir, el ser sumergido en el agua, pero en el caso del pueblo de Israel era una llamada a la conversión, a seguir un patrón de vida cónsono con lo que Dios estaba revelando. Pero en el caso de Jesús, como apunta Juan, es un bautismo no solamente de regeneración, sino de la experiencia directa con el Espíritu Santo. Bautismo de fuego, bautismo de profunda vida de transformación que nos permite, por eso Jesús, aquel que nació en Belén y que luego la Navidad se extiende también con el bautismo del Señor para conectarse a dos realidades, en el sentido de que aquel que nació
fue para comunicarnos también la gracia santificante del Espíritu Santo, que debemos experimentar todos y cada uno de nosotros. ¿Eso implica qué? Conversión de vida, una necesidad de cambio. Es necesario, urgente. Por eso creo que es oportuno que este tiempo de Adviento también sea un tiempo para invocar la llamada del Espíritu, que conduzca nuestra vida, que seamos dóciles a esas mociones internas que el Espíritu quiere hacer en tu vida, en mi vida, para adecuarnos a la voluntad de Dios. ¿Y cuál sé o cómo sé yo la voluntad del Señor? En su palabra. Dios está llamando a todos a la conversión. Cuando se dice enderecen los caminos, pon tu vida en orden. Todos tenemos que ponerlo de una o de otra forma. Todos tenemos que encauzar nuestra vida para que sea agradable a los ojos de Dios. Debo estar lo más que pueda grato a sus ojos. ¿Y tú? ¿Cómo te estás preparando para vivir estos días santos? ¿Cómo te estás preparando para la Navidad? ¿Cuáles son los senderos que debes en este momento enderezar? Porque de torcedura todos tenemos algo. Todos tenemos nuestras miserias, debilidades, flaquezas. La buena noticia es que puedes enderezarla, porque es Dios que te está invitando, no su servidor. Yo solamente transmito el pensamiento y el deseo de Dios porque está en las Escrituras. Y todos tenemos una necesidad de cambio profundo. Así que no desaproveches la oportunidad que te está dando el Señor en este tiempo. Y acudían a él, a Juan Bautista, de todas partes. Reconocían sus pecados. La pregunta, ¿estás reconociendo en este tiempo de Adviento tus pecados? Eso es propio del espíritu de Adviento. Es decir, prepararnos para el Señor. Y él lo bautizaba en el Jordán porque era un bautismo de conversión. El bautismo que nos va a traer el Señor, que va a ser de santificación, obviamente también de conversión, pero de santificación, porque descenderá el Espíritu Santo para llevarnos a esa transformación. De allí que la misión en este día y en esta semana, segunda semana de Adviento, es una llamada a la transformación en el Espíritu Santo. Que te prepares, querido hermano, que no desaproveches la oportunidad que el cielo te está transmitiendo. Es un momento de gracia. Ya viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo. Uno ante quien ni siquiera merezco desatar la correa de sus sandalias. Juan tenía un concepto muy elevado de Jesús, como Jesús también tiene un concepto elevado de Juan. Y esto por la humildad. Siendo Jesús de naturaleza divina, sin dejar, o sea, siendo hombre, pero de naturaleza divina, no se aferra a esa condición, sino que se humilla, se abaja, porque el mismo misterio de la encarnación es un acto de humillación. Bueno, con esta primera parte, donde nos hemos enfocado directamente en la palabra, vamos a entrar en la segunda etapa del magisterio de la iglesia, pero antes vamos a un breve receso para continuar con ustedes en esta enseñanza, preparación al encuentro de Cristo en este tiempo de gracia que es el Adviento. Ya volvemos. No
El amor de Dios es como el océano. Podemos ver su principio, pero no su final. Ya regresa Querigma de Amor. Ya está de regreso el Padre Teófilo Rodríguez en Querigma de Amor. De vuelta con ustedes su programa Querigma de Amor, la nueva unción, en un especial de preparación a la Navidad, en este tiempo de gracia que es el Adviento. Hemos escuchado la palabra de Dios que debe resonar en nuestros corazones y aquí está: enderecen los senderos del Señor. Cambien, pongamos nuestra vida en atención a lo que el Señor espera de nosotros a la luz de su palabra, tomado del Evangelio de San Marcos capítulo 1, del 1 al 8. Ahora queremos compartir con ustedes el magisterio que San Juan Pablo II, recién nombrado Papa o elegido para ser pontífice, en su homilía, en una audiencia general del 29 de noviembre de 1978. Hermoso, todos estos documentos los hemos estado recopilando para compartir estos tesoros con ustedes. O sea, van a escuchar, en ese momento, ni siquiera San Juan Pablo II pensaría de todo lo que el Señor tenía preparado en uno de los pontificados más largos de la historia. Un hombre enamorado de Jesús y de María, nuestra Madre, a quien dedica su pontificado, Totus Tuus. ¿Qué nos dice el Papa con respecto al Adviento? Era su primero, pero no el único, el último. Y empieza hablando en estos términos. Si bien el tiempo litúrgico de Adviento no comienza hasta el domingo próximo, deseo empezar a hablaros hoy de este ciclo. Hago un paréntesis solo para explicar que estamos en el año 78, el 29 de noviembre. Estamos ya habituados al término Adviento. Sabemos qué significa, pero precisamente por el hecho de estar tan familiarizados con él, quizás no llegamos a captar toda la riqueza que encierra dicho concepto. Palabra del Papa, San Juan Pablo II. Adviento quiere decir venida. Por tanto, debemos preguntarnos, ¿quién es el que viene? ¿Y para qué viene? Enseguida encontramos la respuesta a esta pregunta. Hasta los niños saben que es Jesús quien viene para ellos y para todos los hombres. Viene una noche en Belén, nace en una gruta que se utilizaba como establo para el ganado. Esto lo saben los niños, lo saben también los hombres que participan de la alegría de los niños. Y parece que se hacen niños ellos también la noche de Navidad. Sin embargo, muchos son los interrogantes que se plantean. El hombre tiene derecho e incluso el deber de preguntar para saber. Hay asimismo quienes dudan y parecen ajenos a la verdad que encierra la Navidad, aunque participen de su alegría. Precisamente para esto disponemos del tiempo de Adviento, para que podamos penetrar en esta verdad esencial del cristianismo cada año de nuevo. Y hago otro paréntesis, porque es importante que a las palabras del Papa podamos estar muy conscientes
de la necesidad de lo que implica la preparación. No es lo externo lo más importante de la Navidad. No es las cosas que hacemos, los regalos que nos obsequiamos unos a otros, ni las comilonas, ni las bebidas, ni el adorno navideño. Hay una preparación a un misterio que nos sobrecoge, de todo un Dios que se humaniza. Esto fue tan impactante en la vida de los santos y particularmente el pobrerillo de Asís, Francisco de Asís, que derramaba lágrimas solo de pensar en el anonadamiento de todo un Dios que ha querido tomar carne humana. De ahí la palabra encarnación. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La expresión habitó no excluye el que ese mismo Dios sigue con nosotros porque prometió estar todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Y la pregunta, ¿somos conscientes de todo esto? Por eso el Papa también invita. Puede ser que muchos sepan, sí, nació en Belén, en una gruta, pero ¿qué implica para mí en lo personal? Este acto para mí demencial de un Dios que ha querido incursionar nuestra historia tomando la naturaleza nuestra, semejante a nosotros en todo, menos en el pecado. Así, el Papa sigue hablando del tema y nos plantea lo siguiente. La verdad del cristianismo corresponde a dos realidades fundamentales que no podemos perder nunca de vista. Las dos están estrechamente relacionadas entre sí. Y justamente este vínculo íntimo, hasta el punto de que una realidad parece explicar la otra, es la nota característica del cristianismo. La primera realidad se llama Dios. Y la segunda, el hombre. El cristianismo brota de una relación particular entre Dios y el hombre en los últimos tiempos. Qué hermosa definición del Papa San Juan Pablo II. Y es que es así. Dios ha querido asociarse al hombre y en esa forma ha divinizado o darle al hombre la posibilidad de divinizarse para estar con él. Lo que San Agustín habla de un maravilloso intercambio. Sigue diciendo el Papa, en especial durante el Concilio Vaticano II, se discutía mucho sobre si dicha relación es teocéntrica o antropocéntrica. Es decir, si es realmente divina o únicamente humana. Las dos van unidas. Si seguimos considerando por separado los dos términos de la cuestión, jamás se obtendrá una respuesta satisfactoria a esta pregunta. De hecho, el cristianismo es antropocéntrico, precisamente porque es plenamente teocéntrico y al mismo tiempo es teocéntrico gracias a su antropocentrismo singular. Aunque parecieran conceptos meramente filosóficos, en realidad es más que eso. No se puede hablar del hombre obviando a Dios y no se puede hablar de Dios obviando al hombre. Por eso habla de esas dos realidades que se unen. Pero es cabalmente el misterio de la encarnación el que explica por sí mismo esta relación. Y justamente por esto el cristianismo no es solo una religión de Adviento, sino el Adviento mismo
En otra palabra, el Adviento expresa la realidad que Dios quiere con nosotros y que nosotros debemos tener con Dios. Un intercambio amoroso. El cristianismo vive el misterio de la venida real de Dios hacia el hombre. Y de esta realidad palpita y late constantemente. No se puede separar. Porque es una alianza que Dios estableció en el mismo momento de la encarnación para siempre. Y añadimos nosotros, esa realidad, aun en la gloria, se mantiene porque Jesús, una vez hecho hombre, sin dejar de ser Dios, nunca más suelta la naturaleza humana. De manera que en la gloria de Dios, en la Trinidad, estamos todos nosotros conectados gracias a este misterio de la encarnación. Sigue hablando el Papa. Y de esta realidad palpita y late constantemente. Esta es sencillamente la vida misma del cristianismo. Se trata de una realidad profunda y sencilla a un tiempo, que resulta cercana la comprensión y sensibilidad de todos los hombres, y sobre todo de quien sabe hacerse niño. Con ocasión de la noche de Navidad, no en vano dijo Jesús una vez: si no volvéis y os hiciereis como niño, no entraréis en el reino de los cielos. Para comprender estos misterios o para estar adherido a Él, es necesario tener el corazón de niño. Y Dios quiso hacerse niño. Y más aún, para comprender hasta el fondo esta doble realidad de la que late y palpita el cristianismo, hay que remontarse hasta los comienzos mismos de la revelación. O mejor, hasta los comienzos casi del pensamiento humano. Dios no improvisa sus planes. Dios ha querido meterse en la historia del hombre desde el mismo momento en que creó al hombre y a la mujer, al ser humano. En los comienzos del pensar humano puede darse concepciones diferentes. El pensar de cada individuo tiene la propia historia en su vida ya desde la infancia. Sin embargo, hablando del comienzo, no nos proponemos tratar propiamente de la historia del pensamiento. En cambio, queremos hacer constancia de que en las bases mismas del pensar, en su fuente, se encuentra el concepto de Dios y el concepto del hombre. A veces están recubiertos del extracto de muchos otros conceptos distintos, sobre todo en la actual civilización, de cosificaciones materialistas e incluso tecnocráticas. Pero ello no significa que aquellos conceptos no existen o no están en la base de nuestro pensar. E incluso el sistema ateo más elaborado solo tiene sentido en el caso de que se presuponga que conoce el significado de la idea teos, es decir, Dios. A este propósito, la Constitución Pastoral del Vaticano II nos enseña con razón que muchas formas de ateísmo se derivan de que falta la relación adecuada con este concepto de Dios. Por ello, dichas formas son, o al menos pueden serlo, negaciones de algo, o más bien de algún otro que no corresponde al Dios verdadero. El Papa
San Juan Pablo II, en esta hermosísima homilía del año 78, nos está haciendo ver la importancia de que no podemos prescindir de Dios aún cuando nos llamemos ateos, porque todos tenemos la semilla del verbo implementada en nuestro ADN. Hemos sido creados por Él y el corazón humano no quedará quieto, como bien lo dice San Agustín, hasta que descanse en Dios mismo. Y esta es la tarea que tenemos que plantearnos en todos estos días de gracia llamado Adviento. Vamos a un breve corte para continuar con ustedes en esta reflexión de la segunda semana de Adviento, que es un llamado urgente: enderecen los caminos del Señor. No se aparte del televisor, ya enseguida volvemos con ustedes para continuar nuestra reflexión. Da gratuitamente lo que has recibido gratuitamente, para que las gracias de Dios puedan alcanzar el corazón de todos. Ya regresamos con la parte final de este su programa, Querigma de Amor. Ya estamos de regreso con la parte final de su programa, Querigma de Amor. De vuelta con ustedes, queridos hermanos, su programa Querigma de Amor, la nueva unción. Estamos en un tiempo de gracia y hemos querido preparar estos programas para ustedes de Adviento, mirando el magisterio de la Iglesia. El programa anterior estuvimos con la meditación del Papa San Pablo VI, hablándonos de este tema del Adviento. Hoy estamos con la figura de San Juan Pablo II y hemos iniciado la reflexión a la luz de la llamada que nos hace la palabra del Señor, porque el magisterio siempre se sustenta y se inspira en la misma Escritura. Y el tema central de esta semana, en el libro del profeta Isaías está escrito: he aquí que yo envío a mi mensajero delante de ti a preparar tu camino. Voz del que clama en el desierto: preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. Todos estamos llamados a enderezar nuestros senderos. Por eso hemos tomado la referencia de una de las homilías, quizá la primera que dio el Papa San Juan Pablo II, una vez tomó posesión de su cargo como pontífice en el año 1978. Es una reliquia este material que tengo aquí, miércoles 29 de noviembre de 1978, hablándonos del Adviento. El Papa continúa en su reflexión diciendo: el Adviento, en cuanto tiempo litúrgico del año eclesial, nos remonta a los comienzos de la revelación. Cuando decimos los comienzos de la revelación, hay que irse hasta el Génesis. En el principio creó Dios todas las cosas, y cuando hizo al hombre, una de las frases que se usa, todo estaba bien hecho. Pero cuando hizo al hombre, el ser humano, Dios manifestó, como diríamos, la gloria de su majestad
en el ser humano. Es decir, como dice el Salmo 8, Señor dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Nos hiciste inferior a los ángeles y nos coronaste de gloria y majestad. El Papa sigue diciendo, y precisamente en los comienzos nos encontramos enseguida con la vinculación fundamental de estas dos realidades, Dios y el hombre. Tomando el primer libro de la Sagrada Escritura, es decir, el Génesis, se comienza leyendo esta palabra, Bereshit bara. Al principio creó. Sigue luego el nombre de Dios, que en este texto bíblico suena Elohim. Al principio creó, y el que creó es Dios. Estas tres palabras constituyen como el umbral de la revelación. Al principio del libro del Génesis, no solo con el nombre de Elohim se define a Dios. Otros pasajes de este libro utilizan también el nombre de Yahvé. Habla de Él. Aún más claramente, el verbo creó. En efecto, este verbo revela a Dios. ¿Quién es Dios? Expresa su sustancia, no tanto en sí misma, cuanto en la relación con el mundo, o sea, con el conjunto de las criaturas sujetas a la ley del tiempo y del espacio. El complemento circunstancial al principio señala a Dios como aquel que existe antes de este principio. Aquel que no está limitado ni por el tiempo ni por el espacio y que crea. Es decir, que da comienzo a todo lo que no es Dios. Lo que constituye el mundo visible e invisible, según el Génesis, da comienzo a todo, los cielos y la tierra, a todo lo que no es Dios, lo que constituye el mundo visible. En este contexto, el verbo creó dice acerca de Dios, en primer lugar, que Él existe, que Él es la plenitud del ser, que tal plenitud se manifiesta como omnipotencia, es decir, toda la potencia, todopoderoso, y que esta omnipotencia es a un tiempo sabiduría y amor. Esto es lo que nos dice de Dios la primera frase de la Sagrada Escritura. De este modo, se forma en nuestro entendimiento el concepto de Dios, si nos queremos referir a los comienzos de la revelación. A mí se me hace, escuchando al Papa, a un maestro, pero en el espíritu, que va dando docencia a sus hijos, son todos nosotros, miembros de la iglesia, haciéndonos saber que ese Dios está más allá del tiempo y del espacio. Y que Él creó el tiempo y creó el espacio, pero que no fue creado porque existe desde siempre. Pero por amor, tú y yo estamos aquí. Por amor de Dios. Porque nada hace Dios que no sea por amor. Y por eso, este mismo Dios se somete al tiempo. El que es eterno entra en la temporalidad por el misterio de la encarnación. Dígame si esto no es en realidad un amor demencial, un exceso de la ternura que Dios tiene por la creación y de manera muy particular por el ser humano. Sería, siguiendo la homilía del Papa, San Juan Pablo II, sería significativo examinar la relación en que
está el concepto Dios, tal y como lo encontramos en los comienzos de la revelación, con el que encontramos en la base del pensar humano, incluso en el caso de la negación de Dios, es decir, del ateísmo. Pero hoy no nos proponemos desarrollar este tema. Hago otro paréntesis. No olvidemos que el Papa nació en medio de un país que estaba sometido al más cruel y despiadado sistema político de la época, y que obviamente su nación, Polonia, era guiada por el mando del ateísmo práctico. Pero Polonia siempre conservó la fe, y en esa circunstancia le tocó vivir al Papa. O sea que el comunismo, el nazismo, fueron realidades que le tocó vivir. Por eso puede afrontar con tanta tenacidad y valor contra estas ideologías que, negando la existencia de Dios, en realidad hoy han sido sometidas, o sea, han sido presa de su propia negación. Es decir, negar a Dios, ellos mismos se están negando a sí mismos. Por eso sigue el Papa en su homilía. En cambio, si queremos hacer constar que en los comienzos de la revelación, en el mismo libro del Génesis, y ya en el primer capítulo, encontramos la verdad fundamental acerca del hombre que Dios, Elohim, crea. ¿Cómo crea? A su imagen y semejanza. Leemos en él: díjose entonces Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Génesis 1:26. Y a continuación, creó Dios al hombre a imagen suya. A imagen de Dios lo creó. Y los creó macho y hembra. Génesis 27. Otro paréntesis. Porque es tanto el derroche de gracia que vemos en esta homilía, inspirado por el Espíritu Santo definitivamente, que no puede uno más que alabar a Dios por habernos hecho a imagen suya. A imagen suya los creó. En esa relación de amor del hombre y la mujer, ese amor es lo que hace viva la imagen de Dios, porque nos creó así, por amor. Y sigue diciendo, sobre el problema del hombre, asunto que el Papa a lo largo de su pontificado va a tocar muchas veces, el sentido del hombre, la humanidad. Volveremos el próximo miércoles, porque hoy debemos señalar esta relación particular entre Dios a su imagen, que es el hombre. Esta relación ilumina la base misma del cristianismo. Nos permite además dar una respuesta fundamental a dos preguntas. Primera, ¿qué significa el Adviento? Y segunda, ¿por qué precisamente el Adviento forma parte de la sustancia misma del cristianismo? Esta pregunta las dejo a vuestra reflexión. Volveremos sobre ellas en nuestras meditaciones futuras. Y más de una vez, la realidad del Adviento está llena de la más profunda verdad sobre Dios y sobre el hombre, cosa que va a abordar también el Papa en su pontificado sobre la divinidad, pero también la humanidad y el valor del hombre. Termina esta reflexión de la siguiente manera. Ahora quiero dedicar un saludo particular a los enfermos. Con amor sincero del Padre y Pastor, os invito a renovar vuestra adhesión total a Jesús crucificado, de cuyo sufrimiento todos nosotros, en cuanto cristianos, obtenemos realidad de la salvación. Por ello,
la iglesia cuenta también con vosotros. Que el Señor os ayude a mantener firme vuestra fe y vuestra esperanza para que se cumpla su voluntad, sea en el dolor o en la curación. De esta manera llegamos al final de la reflexión en esta segunda semana de Adviento y cuyo magisterio nos hemos apoyado en San Juan Pablo II. Esperamos la próxima semana estar con ustedes introduciendo la tercera semana de Adviento. Que el Señor les bendiga, que sigan pasando una feliz semana de Adviento. La voz del que clama en el desierto, abrid camino al Señor. La voz del que clama en el desierto,
Dios borra tu pasado, restaura tu presente y bendice tu futuro. Nos encontramos en una próxima emisión de Querigma de Amor, para que juntos nos renovemos en esa fuente inagotable de misericordia que es Jesús mismo. Gracias por tu compañía.